Acción Positiva. Y pues siguiendo el tema que hemos venido tratando sobre lo que está sucediendo en la hermana República de El Salvador, la elección del señor presidente Nayib Bukele, lo que sucede cuando su partido político Nuevas Ideas logra la mayoría en la Asamblea Legislativa. Y pues habíamos hablado de lo que podría suceder cuando el presidente Bukele recibiera, como se esperaba que iba a suceder, como se predecía, que tuviera un voto mayoritario. El voto fue incluso más mayoritario de lo que se esperaba y ahora él tiene un poder absoluto prácticamente en el estado de El Salvador. Pero para hablar sobre un tema tan interesante y analizar otro de sus aspectos fundamentales, me he permitido invitar a un destacado personaje guatemalteco, a el licenciado José Ricardo Gómez Gálvez. Él fue presidente del Congreso y fue ministro de Educación y dirigente político del Partido Democracia Cristiana por 30 años. En 1993 se retira de la actividad política electorera, digamos, y ha continuado pues sirviendo a Guatemala, a la comunidad, como consultor internacional y local de diferentes instituciones de cooperación. Además, es un brillante analista, publica constantemente y sus escritos e ideas pues contribuyen mucho a analizar lo que está pasando ya no solo en Guatemala, sino que en nuestra región e incluso a lo largo del mundo. Bienvenido, licenciado Gómez Gálvez. Muchas gracias por estar con nosotros en Acción Positiva. Encantado de acompañarles una vez más, Francis. Estoy a la orden. Bueno, pues le agradecemos esta participación y el tema que vamos a enfocar es sobre lo que está sucediendo en El Salvador. Y me recuerdo muchas veces que hemos comentado esto con Ricardo, en el cual él hacía el señalamiento que El Salvador en alguna forma ha precedido lo que ha venido sucediendo en Guatemala desde 1942 e incluso antes que ello. Ricardo, por favor, precísenos un poco por qué usted menciona esto. Bueno, la verdad es que, como se sabe, pertenecí a un partido político que a su vez pertenecía a una red de partidos en el mundo, especialmente en el mundo occidental, en Europa, en América Latina y algunos escasos partidos en África y en Asia. Era la Internacional Demócrata Cristiana. El Partido de Guatemala, fundado en 1955, nació como un partido conservador católico, de hecho fundado por católicos, por cierto, personas de intachable trayectoria, y hay toda una historia en relación con el nacimiento del partido que ya trataremos otro día. El caso es que ya influido por la doctrina social de la Iglesia, el partido, 10 años después de su fundación, toma la decisión de cambiar su programa y su proyecto, y pasa de un partido conservador católico a un partido no confesional, en 1964, que se inscribe más bien en, diríamos, las corrientes reformistas que entonces estaban en boga y que distinguían a los partidos entre conservadores y reformistas. Desgraciadamente en nuestro país, eso lo he anotado en algunos escritos del pasado reciente, ha adolecido de ausencia de una corriente liberal verdadera. En este país liberales no ha habido. Partidos políticos con un proyecto liberal, como se entiende en el mundo occidental y en la discusión universal de las ideas, en este país no ha existido nunca. Y ese ha sido un vacío muy grande, porque no ha sido posible un diálogo constructivo con los grupos que en Europa se llamarían conservadores a través de una discusión de las ideas. El punto muy concreto es que en mi práctica política pude
tener relación con los dirigentes políticos de los partidos demócratas cristianos de América Latina. Y teníamos una organización en Centroamérica que se llamaba Organización Demócrata Cristiana de Centroamérica, Unión Demócrata Cristiana de Centroamérica, UDCA, que presidió alguna vez el presidente Vinicio Cerezo, y yo fui el secretario general adjunto de esa organización centroamericana, que me permitió estar muy cerca de los políticos demócratas cristianos de toda la región, incluido Panamá y República Dominicana. Y pude darle seguimiento a un hecho que me llamaba poderosísimamente la atención, y es que he sido estudioso y maestro de historia política en la universidad, y resulta que precisamente este tipo de fenómenos son los que más llaman la atención de alguien que se dedica a la docencia universitaria. El Salvador ha venido marcándole la ruta política a Guatemala por lo menos desde 1940. Es en 1942 que el ejército salvadoreño derroca al último tirano liberal, Maximiliano Hernández Martínez. 2 años después ocurre lo mismo en Guatemala, y muchos años después ocurre lo mismo con Tiburcio Carías Calles, con Anastasio Somoza Debayle, y ya en 1942 los ticos habían dado un salto a la democracia en el gobierno del doctor Ricardo Calderón Guardia, y la promulgación de la famosa política de garantías sociales, que es la base fundamental de la construcción del Estado Demócrata Cristiano de Costa Rica. Es importante señalar entonces muy rápidamente que es en El Salvador en donde por primera vez entra en crisis los regímenes autoritarios militares en el año 1998, 1968, cuando el Partido Conciliación Nacional, PCN, pierde las elecciones y las gana Napoleón Duarte, y ocurre lo que después ocurre con la democracia cristiana guatemalteca en 1972, y es que se le hace a Napoleón Duarte un gran fraude electoral. Toma posesión del poder el general Romero, y de hecho el general Romero en 1979 es derrocado por una junta militar encabezada por el general Majano, cosa que se ocurre en 1982 en Guatemala, y los militares deciden poner a gobernar el país ni más ni menos que al general Efraín Ríos Montt, que había sido el candidato triunfador de las elecciones de 1972. Acto seguido, El Salvador se enrumba hacia el neoliberalismo a través de Arena, que es el partido que surge con fuerza en El Salvador en la posguerra, y el FMLN, que es la expresión de la insurgencia armada. Es decir, están en el tinglado político las dos fuerzas reales que había en El Salvador. La derecha neoliberal representada por Arena y encabezada por el primer presidente neoliberal de El Salvador, que fue el presidente Cristiani. Y ocurre que en Guatemala, unos años después, llega al poder el señor Álvaro Arzú Irigoyen, que como sabemos, lo que fue el primer presidente neoliberal de este país. Es decir, todo su programa se basaba en el consenso de Washington. De tal manera, pues, que me llama poderosamente la atención lo que está ocurriendo en El Salvador, porque viene precedido de una crisis tan profunda o más profunda que la que nosotros venimos viviendo desde por lo menos el año 2012, por lo menos. Yo diría que antes de eso. De tal manera que es importante tomar nota de que las condiciones en Guatemala están dadas para que surja un liderazgo político muy sólido, creo yo, a pesar de que actualmente es un desierto el escenario político. Claro que El Salvador siempre ha tenido características muy peculiares, hay que reconocer. El sistema de partidos de El Salvador ha sido bastante más sólido que el de Guatemala. Muchas gracias, Ricardo. Esta evaluación o este análisis de lo que ha pasado en esta historia, pues obviamente muy importante para tratar de entender. Y por ejemplo, me llama mucho esto cuando hablamos de que en este último periodo previo a estas elecciones que llevaron a la elección del presidente Bukele, pues por un tiempo fue la derecha, como usted lo menciona, con Arena, posteriormente fue FMLN, la izquierda, pues con los presidentes de la izquierda del FMLN, el presidente Sánchez, que fue el anterior, y resulta que en la última elección el pueblo salvadoreño totalmente deja afuera a estas dos corrientes políticas y termina, diríamos, de sepultarlas en la Asamblea Legislativa, cuando en otra elección
incluso le da más poder al presidente Bukele. Fracasaron estos dos porque una ideología, una posición era Arena, otra FMLN. Y sin embargo, el pueblo salvadoreño claramente mostró insatisfacción por lo que se había conseguido, o más bien por lo que no se había conseguido. ¿Cómo se explica este hecho de que, habiendo tenido ambas opciones, el partido Nuevas Ideas del presidente Bukele, recién iniciado, viene y arrasa con las elecciones? Bueno, realmente el fenómeno es un fenómeno generalizado en el mundo occidental, yo diría con énfasis en América Latina. Es decir, ¿cómo llamarle? La periclitación, o sea, el debilitamiento y el paso a la insignificancia del sistema de representación política. Es decir, ya dije que lo que ha hecho en América Latina y que estuvo una presencia muy, muy grande en Europa y contribuyó de manera decisiva a la construcción de la democracia europea, fue precisamente la Revolución Francesa. Es decir, ese es un hecho crucial. Y en el caso de América Latina y del mundo, la Revolución Americana, o sea, la revolución de los colonos de las colonias inglesas del norte de América, que como sabemos era un puñado de estados, 13 pequeños, que se agrupaban en la costa noreste de lo que es ahora el territorio de los Estados Unidos. La teoría de fondo, tanto del liberalismo francés como del liberalismo nacido de la Revolución Americana, es la lucha contra la tiranía. Esa es la esencia misma de la democracia occidental en Europa y en el continente americano. O sea, el esfuerzo de las sociedades por transitar del absolutismo monárquico a la república democrática bajo diferentes modelos. Pero ¿cuál es la esencia de lo propuesto por la Revolución Francesa y por los padres fundadores de los Estados Unidos de América? La idea central, diríamos, se descompone en tres aspectos claros. El primero de ellos es la desconcentración del poder, o sea, la división del poder. ¿Con qué propósito? Precisamente con el propósito de evitar la tiranía. ¿Quiénes han sido los portavoces, en teoría, de esta posición en América Latina? Pues los portavoces debían haber sido los partidos liberales. Pero esta carencia casi total del liberalismo organizado y políticamente participativo, que es un fenómeno mesoamericano, porque no es solo de Guatemala. El problema de México es que pasó del porfiriato al predominio del Partido Revolucionario Institucional sin paradas intermedias. Es decir, los latinoamericanos, y me refiero también ahora al Brasil, porque si no diría los hispanoamericanos, hemos desconocido la esencia del planteamiento de doctrinario del liberalismo político. El liberalismo político es la gran ofensiva contra la tiranía. ¿Cuál es el segundo aspecto clave que plantea el liberalismo como método para construir un Estado liberal que suprima la tiranía? Pues el segundo es que el poder es un poder delegado. El que ejerce el poder es un sirviente, es un empleado. Se le paga para que ejerza la representación como mandatario. Aquí creen que el mandatario es el mandón. No, el mandatario es el empleado del mandante. ¿Y quién es el mandante? El mandante es el pueblo, porque la soberanía radica en el pueblo. Esto en estas latitudes no se entiende, no se comprende. Y finalmente, ¿cuál es el otro tema clave del Estado liberal? La autonomía de los órganos de control del poder público. Sin control del poder público habrá absolutismo, aunque el ropaje sea republicano.
Aquí tampoco se entiende lo que es la república. Es decir, res en latín es cosa y publicae es pública. Entonces, cuando hablamos del Estado se habla de la cosa pública, en la cual lo que impera es la soberanía del ciudadano, que emplea al político para que le haga los mandados. Pero aquí lo que se entiende es que el jefe del Ejecutivo es una suerte de monarca durante unos años que tiene carta blanca y cheque en blanco, y entonces estamos ante la crisis total de un sistema que nunca fue ni republicano ni democrático. Muchas gracias, Ricardo. Exactamente ese es el tema que hoy preocupa en relación con El Salvador. Tanto local como internacionalmente, pues ya hemos oído que la Unión Europea, la OEA, el gobierno americano, la señora vicepresidenta, etcétera, se han pronunciado proclamando esa preocupación porque al hacer este movimiento, la Asamblea Legislativa, al tener esa mayoría absoluta, el señor presidente Bukele, pues prácticamente se está tomando todos los poderes, todos los poderes. Por ejemplo, cuando instituye a la Corte Constitucional allá, al fiscal general, pues prácticamente está diciendo: yo como presidente que dirijo a mi partido puedo tomar todas las acciones que yo quiero. Eso atenta realmente contra el Estado de Derecho. Claro que otros países, incluso Guatemala, se ha hablado de la cooptación de las instituciones del Estado que forman ese Estado de Derecho en formas diferentes. Bukele lo está haciendo directamente y a la yugular, pero ¿realmente está en peligro el Estado de Derecho en El Salvador? Bueno, esos tres mecanismos a los que me referí, ¿no es cierto?, que componen, digamos, el concepto de república, forman un sistema que se llama sistema de frenos y contrapesos. ¿Qué es lo que significa frenos y contrapesos? Frenos contra la tendencia natural que tiene el poder a ejercerse sin límites. Yo me eduqué en la Universidad Rafael Andívar y después enseñé historia política en la Universidad Rafael Andívar durante 10 años. Y mi asignatura era historia política de Guatemala. Por eso lo que estoy diciéndole ahora a su público, Francis, en este importante programa de orientación para el auditorio y para los guatemaltecos, es ni más ni menos que lo que yo decía en clase. Es decir, sin frenos y sin contrapesos, no hay república posible, y menos república democrática en sentido estricto. Ahora, el sistema está concebido, especialmente la Constitución Política de Guatemala, es muy importante. Es la primera constitución de América Latina que eleva a rango constitucional todos los tratados y convenios signados por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos. ¿Y cuál es el primer derecho humano? Es la vida. ¿Y cuál es el segundo? La libertad. Porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos está basada en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre proclamada por la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Es decir, para hacerlo corto, el tema de fondo es el siguiente. Nosotros en América Latina, nuestro veneno ha sido el caudillo. Porque el caudillo tiende a no ser ni republicano ni democrático. Ya Simón Bolívar alguna vez hizo algunas lamentaciones relacionadas con este tema. Claro que él veía otros caudillos, pero es que de hecho él era el número uno de los caudillos de América Latina. Entonces, pero aquí siempre andamos buscando la salvación nacional encarnada en un hombre. Eso siempre es un error. Siempre es un error. La única salvación, si es que hay alguna, es aquella que encarna lo que yo llamo la ciudadanía consciente y participativa. Pero hablar de ciudadanía consciente y participativa significa un esfuerzo de comunidad.
Nosotros tenemos algunas ventajas comparativas porque sin saberlo, vivimos en un país que tiene una riqueza inmensa que ha sido olvidada, preterida y despreciada, como son los pueblos originarios de Guatemala. Los pueblos originarios de Guatemala tienen una gobernanza y una gobernabilidad muchísimo más densa que los que nos llamamos mestizos occidentalizados. Porque la mejor prueba es el desastre de nuestra historia política y cómo las comunidades de los pueblos originarios han resistido no solamente el cataclismo natural, sino también el cataclismo político. Es decir, tenemos que hacer una revisión de la forma en que hemos venido conceptualizando incluso la naturaleza de nuestro propio país para poder identificar en dónde están nuestras fortalezas y dónde están ubicadas nuestras debilidades. Me temo que los análisis generalmente obvian esta cuestión central. ¿Dónde están nuestras fortalezas y dónde están nuestras debilidades? Yo considero que la principal debilidad que tenemos es la debilidad de las instituciones derivadas del sistema político. Hoy reducidas a cero, ¿verdad? La institucionalidad establecida por la Constitución de 1985 está en ruinas. Así, en ruinas. La administración pública está en ruinas. Y la moral pública está en ruinas. Entonces, estamos demandados a un esfuerzo tan grande o más grande que el salvadoreño. Porque al fin y al cabo en El Salvador habían 5 o 6 partidos políticos serios, o más o menos serios, digamos, como instrumentos de participación electoral. Hoy sabemos que ni siquiera eso es suficiente, que tenemos que ir a la conciencia ciudadana. Sin construir ciudadanía, no hay futuro estable y por lo tanto prometedor en ningún país y naturalmente tampoco en el nuestro. Pues obviamente, Ricardo, se dice que la democracia depende de la calidad de sus ciudadanos. Obviamente acá estamos atrasadísimos, no solamente en la educación formal, sino que particularmente en la educación política, en la educación cívica. Porque, por ejemplo, bueno, vemos en el caso de El Salvador, que después de haber gobernado estas corrientes por tantos años, resulta que el pueblo vota y vota masivamente, sustancialmente, en favor de un candidato que lleva nuevas ideas y propone algo diferente. Y, por ejemplo, menciona, bueno, mire, estas gentes tienen 30, 40 años y el país sigue mal, sigue en la miseria, sigue en la falta de desarrollo, sigue adoleciendo de los mismos problemas. Cuando viene la crítica internacional, pues el señor Bukele contesta, él usa mucho los medios, sí, por ejemplo, contesta, dice, todos, absolutamente todos los que critican desde otros países pedirían hasta cárcel para los funcionarios de un régimen que los tuvo en la miseria por 30 años. Es decir, él está diciendo algo que dolorosamente ha sido una realidad, porque nuestra democracia ha sido abusada por los políticos que se han enriquecido, se siguen enriqueciendo. Yo siempre digo, Ricardo, funcionarios ricos y pueblos pobres. Entonces yo creo que en alguna forma fundamental lo que usted dice es totalmente cierto. Necesitamos enriquecer nuestra vida democrática, pero con ciudadanos que verdaderamente se comprometan y puedan votar. Pero en este caso, a través de un voto democráticamente conseguido, se llegó a una opción que puede resultar en una dictadura, no importa de dónde se origine o cómo se visualice. ¿No le parece? Efectivamente, el problema es un problema a escala mundial, reconozcamos. Recientemente un conocido y muy prestigioso, y caso un amigo querido de la izquierda marxista en este país, hacía una declaración en Facebook que me llamó poderosamente la atención. Decía este buen amigo, que no cito simplemente porque no tengo su autorización, el primer deber de un buen revolucionario, él es destacado dirigente marxista y fue de hecho un personaje en las filas de la insurgencia armada. La primera obligación de un buen revolucionario en este momento es salvar la democracia liberal. A mí me da poderosamente la atención, coincido con vos, porque al final yo soy un demócrata cristiano y lo seré hasta el último día de mi vida, ¿verdad? Entonces, el punto es que yo diría,
que dadas las circunstancias, lo primero que tenemos que construir es una república democrática. Ese es nuestro deber. Y todas las fuerzas, llamémosle así, sensatas, y por qué no decirlo, progresistas del país, están exigiendo la construcción de una verdadera democracia. Ahora, ¿por dónde comienza esa verdadera democracia? Comienza por la construcción del ciudadano democrático. Necesitamos construir el ciudadano democrático. Ahora, la crisis es una crisis generalizada, ¿verdad? Los Estados Unidos de América, que es la democracia más importante del mundo, acaba de salir de una gravísima, gravísima crisis en la que estaba de por medio incluso su sistema de frenos y contrapesos. O sea, tampoco podemos decir que tengamos nosotros la peor situación del mundo. No es así. No es así. La peor situación del mundo la está viviendo el mundo entero hoy con esta pandemia que nos está castigando de una manera terrible, especialmente a algunos sectores sociales, especialmente a algunos pueblos de la tierra, y lo cual nos conmueve profundamente y nos llama a reaccionar con el fin de prepararnos para pruebas iguales o aún mayores, según dicen los observadores mundiales, que se nos sobrevendrán en el tiempo y en el futuro. Tenemos que tener la capacidad de reconstruir al Estado, porque ¿qué hubiera hecho la humanidad en este momento sin el Estado? No importa de qué Estado estemos hablando. El único capaz de defender a la humanidad o de crear las condiciones para la recuperación más pronta y menos costosa de una crisis como la que vivimos es el Estado. Entonces yo me temo que podemos aquí tener un problema porque la desesperación puede conducir a la concentración del poder, que según las leyes de la política, el poder tiende a conservarse a sí mismo y el poder tiende a perpetuarse. Pero es que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta ilustración tan brillante y acertada que usted nos ha hecho. Obviamente tenemos que construir ciudadanía. Tenemos que construir una mejor forma de democracia. Algunos dicen tenemos que repensar la democracia. Y tal vez me gustaría terminar por enfatizar lo que usted mencionó en un principio. El Estado se constituye para servir al ciudadano y no al revés. Pero los ciudadanos tenemos que saber y tener claro que la soberanía radica en el pueblo. Y los ciudadanos tenemos que ser dignos de ser esos soberanos. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos vamos a tener que despedir esta noche. Gracias por haber estado con nosotros en Acción Positiva. Gracias a usted, Francis, por esta oportunidad para comunicarme con mis connacionales y para plantear la necesidad de que juntos salgamos en defensa de algo que es central para el futuro del país. Una democracia de ciudadanos que es el sueño y la aspiración por la cual muchísimos guatemaltecos dieron su vida. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche.